Muy bien, en este vídeo vamos a hacer un problema de fuerzas eléctricas y trabajo. Y dice así: en los puntos -2, 0 y 0, 2 de un sistema cartesiano cuyas dimensiones están en metros, existen dos cargas fijas de -2 microcoulombios y +2 microcoulombios respectivamente. Calcula A, la fuerza ejercida por estas dos cargas sobre una tercera de -3 microcoulombios situada en el punto 0,4, y B, el trabajo realizado para trasladar dicha carga desde el punto 0,4 hasta el punto 4,4. Para realizar este ejercicio, como aquí no tengo espacio, vamos a pasar a otra pantalla con vuestro permiso. Bien, tenemos entonces un sistema cartesiano donde este es el eje Y y este es el eje X, que me ha salido un poquito mal. Vamos a hacerlo otra vez. Tenemos entonces el eje Y y tenemos el eje X. Bien, en -2 microcoulombios, en el punto, -2, 0, tenemos -2 microcoulombios. Y en el punto 2, 0, tenemos +2 microcoulombios. Y después, en el punto 0, 4, tenemos el punto problema de -3 microcoulombios. Para calcular las fuerzas, a mí lo que me gusta es primero, el procedimiento que uso primero es dibujar cómo van a ser las fuerzas atractivas o repulsivas y ver qué sentido van a tener. Vamos a ver primero entre +2 microcoulombios y -3 microcoulombios. Va a seguir una línea, lógicamente, de unión entre -3 microcoulombios y +2 microcoulombios. Como uno es positivo y la otra carga es negativa, se atraen, es decir, que la fuerza va a tener este sentido, ¿vale? Va a ser una fuerza atractiva. Por lo tanto, la fuerza que se va a realizar va a tener esta dirección y este sentido. Por otra parte, la otra carga es negativa y -3 es negativo. Eso significa, por lo tanto, que mi fuerza va a ser como repulsiva. Va a ser repulsiva porque las dos tienen la misma carga, el mismo signo, ¿vale? Es decir, en un caso las fuerzas van a ser repulsivas y en otras atractivas. Bien, ya tenemos el esquema de dichas fuerzas. Vamos a fijarnos primero en la fuerza primera entre -2 microcoulombios y -3 microcoulombios, ¿vale? Volvemos a dibujarlo. Aquí tenemos -2, aquí tenemos -3 y hemos dicho que la fuerza es de tipo repulsiva, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, van a formar un cierto ángulo con la horizontal. Tenemos una distancia en X entre -2 microcoulombios y -3 microcoulombios. Y vamos a calcular esa distancia por Pitágoras. Sabemos que x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado.
Es decir, x al cuadrado es 4 más 16. X al cuadrado es 20, por tanto x es igual a la raíz de 20 metros, porque estamos trabajando en metros. La fuerza la podemos descomponer, esta fuerza de aquí la podemos descomponer en una fuerza X y una fuerza Y, ¿verdad? Esta es la fuerza X y esta es la fuerza Y. A esta le vamos a llamar fuerza 1, 3, ¿vale? La fuerza 1, 3, llamando 1 a menos 2 microcoulombios y 3 a la de menos 3 microcoulombios, por la ley de Coulomb es igual a K por Q sub 1 por Q sub 3 partido por la distancia de 1 a 3 al cuadrado, y que descomponemos en coseno de alfa I más seno de alfa J. Bien, este F1,3 sustituyendo será 9 por 10 elevado a 9 por... Y ahora ya no tengo en cuenta los signos. Yo ya he dibujado la línea de fuerza, sé que son fuerzas repulsivas y lo he descompuesto en una fuerza Fx y una fuerza Fi. Por lo tanto, el signo ya no lo ponemos para calcular la fuerza. No ponemos el signo de las cargas. Ponemos positivo, 2 por 10 elevado a menos 6, por 3 por 10 elevado a menos 6, partido por la raíz de 20 al cuadrado, que se me va el cuadrado con la raíz. Y no tenemos en cuenta los signos de las cargas porque sé, ampliando un poco, que mi fuerza F1,3 se ha descompuesto en una fuerza Fx que es positiva con el vector unitario más I, y una fuerza, una componente I con el vector unitario más J. Y no necesito, por lo tanto, ya nada más. Bueno, ¿cuál es el coseno del ángulo? Veréis, podemos hacer una cosa que es calcular el ángulo, pero también podemos hacer otra más sencilla, que es la que vamos a hacer nosotros, y es la siguiente. El coseno es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. El cateto contiguo, si nos fijamos, es este, ¿vale? Y vale 2. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es x y vale raíz de 20. Y como hemos dicho, tiene de vector unitario más i. ¿Veis por qué no hace falta poner los signos en las cargas? Porque ya con el dibujo sabemos que es más i. Y sabemos que la componente i será más j. ¿Y el seno? Bueno, pues el seno lo podemos calcular también por trigonometría, sabiendo que es el cateto opuesto al ángulo partido por la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es 4 partido por la hipotenusa, que es raíz de 20. Y la dirección y sentido me lo da más j, ¿vale? Todo esto en Newton, lógicamente. Si hacemos los cálculos, tenemos que es 2,7 por 10 elevado a menos 3, 0,447 y
más 0,894J. Y esto nos da 1,20. Me he comido el 0. 0,7 por 10 elevado a menos 3 y más 2,415 por 10 elevado a menos 3 J Newton. ¿Vale? Entonces, repito otra vez, vemos que la fuerza es repulsiva. Por lo tanto, tenemos esta fuerza que va hacia abajo y la que nos interesa es esta fuerza que va hacia arriba y que se descompone en este Fx que tiene de dirección y sentido más I y esta F sub I que tiene de dirección y sentido más J. Una vez que ya sabemos que es más I y más J, no tenemos que poner los signos en las cargas. Ponemos ya directamente más 2 por 10 elevado a menos 6 y más 3 por 10 elevado a menos 6, como si fueran positivos. Hacemos los cálculos y tenemos así la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 3. Vamos a hacer ahora la fuerza 2 sobre 3. Vamos a calcularla. Lógicamente, bueno, no tengo espacio y voy a tener que ir a otra pantalla con vuestro permiso. Vale. Tenemos entonces GI, GX. Aquí tenemos la carga que es de 2 microcoulombios y aquí tenemos en el eje Y el menos 3 microcoulombios. Bien, hemos visto que las fuerzas eran atractivas, ¿vale? Entonces el campo, la fuerza será una fuerza atractiva, ¿vale? Esta es la fuerza que se va a ejercer sobre la carga 3. La vamos a llamar fuerza 2,3. La voy a dibujar un poco más grande para que se vea claro. Y se descompone en una Fx y en una Fi. La Fx en este caso, ¿cómo va a ser? Va a ser positiva y va a llevar un vector unitario más i. Pero en la componente y tenemos que el vector va hacia abajo y tenemos por lo tanto un vector unitario menos j. ¿Vale? Perfecto. Aquí tenemos este alfa que no sabemos cuánto vale ni tampoco lo necesitamos y por supuesto tenemos una distancia x que vuelve a ser igual que antes, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, x cuadrado es 4 más 16 y x al cuadrado es 20, por lo tanto la distancia es raíz de 20. Bien, pues entonces calculamos la fuerza 2 que ejerce la carga 2, que hemos llamado a esta carga 2, sobre la carga 3, que va a ser igual a K por Q sub 2 por Q sub 3 partido por la distancia de R2 a 3 al cuadrado coseno de alfa y, ¿verdad? Porque hemos dicho que es positiva, menos seno de alfa j, porque hemos dicho que es menos j. Bueno, pues sustituimos los datos y tenemos que es 9 por 10 elevado a 9, 2 por 10 elevado a menos 6, por 3 por 10 elevado a menos 6. No ponemos los signos en las cargas porque ya lo hemos dibujado y ya sabemos
que el vector en el eje X va a ser más y el vector en el eje Y va a ser menos j. Si pusiéramos los signos, estaríamos poniéndolo dos veces y sería incorrecto, ¿vale? Partido por la distancia, que es raíz de 20 al cuadrado. El coseno vuelve a ser lo mismo, es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, ¿vale? Que es 2 partido por raíz de 20 más y el seno, no tenemos que saber el ángulo, simplemente la distancia. Sabemos que es el cateto opuesto, que es 4, partido por la hipotenusa, que es 20, raíz de 20, perdón, y la dirección es menos j, así que el menor lo vamos a poner aquí por comodidad. Haciendo los cálculos nos da 1,207 por 10 elevado a menos 3i menos 2,415 por 10 elevado a menos 3j newton. Si sumamos la fuerza F1,3 y la fuerza F2,3, tendremos entonces la fuerza total que actúa sobre la carga 3. Esa fuerza total hemos dicho que es F1,3 más F2,3. Observamos que tenemos que el seno en un caso es positivo y en el otro caso es menos seno de j. Por lo tanto, las j, es decir, las componentes en y se me van y tengo que es igual a 2 veces la componente x, es decir, 2 por 1,207 por 10 elevado a menos 3i. Repito, porque las j en F1,3 son positivas y aquí son negativas y se me van, ¿vale? Y me da como resultado 2,414 por 10 elevado a menos 3 y newton. Perfecto. Ya tenemos la fuerza. Yo lo que quería con la fuerza es dejar muy claro que lo que necesitamos es saber qué sentido, qué dirección y sentido tienen las componentes x e y que en la fórmula de la fuerza no ponemos los signos en las cargas, sino que luego ponemos en las y y en las j viendo el dibujo, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer ahora el trabajo necesario para trasladar la carga desde el punto 0,4 hasta el punto 4,4. Para ello voy a tener que ir a otra pantalla. Borramos esta con vuestro permiso y tenemos entonces que calcular el trabajo para llevar la carga de A a B. Y ese trabajo es igual a Q por... Antes quiero ver con vosotros una cosa. El trabajo es igual al menos incremento de la energía potencial, donde la energía potencial es igual a Q por V. Por lo tanto, cuando yo digo el trabajo para trasladar la carga de A a B, es igual a menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A, que es igual a la energía potencial en A menos energía potencial en B. Y sustituyendo que energía potencial es Q por V, será Q
por v sub a menos v sub b. ¿Vale? Por eso vamos a hacer, utilizamos la fórmula Q por v sub a menos v sub b, porque el trabajo es igual al menos incremento de la energía potencial. Vale, pues vamos a calcular v sub a y vamos a calcular v sub b. El potencial v sub a, el potencial en el punto A, es igual al potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2, porque tenemos dos cargas. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño dibujito aquí para que se vea claro, al menos un poquito más claro. Nosotros tenemos una carga aquí que era de menos 2 microcoulombios, tenemos la carga aquí de más 2 microcoulombios, tenemos una carga en el 0,4 de menos 3 microcoulombios y lo queremos llevar al punto 4,4, es decir, queremos llevarlo aquí, ¿vale? Entonces vamos a calcular el potencial en A. V sub 1A, potencial en A debido a la carga 1, este es el punto A, ¿vale? Va a ser debida a la carga de menos 2 microcoulombios y a la carga de más 2 microcoulombios. El potencial no tiene vector. No podemos hacer como antes el dibujo y saber si va para un lado o va para otro, ¿verdad? No tiene un vector con una dirección o un sentido. En el potencial sí ponemos el signo de la carga. Sí ponemos el signo de la carga en la fórmula, ¿vale? Porque es una magnitud escalar. Y la distancia, ya calculamos antes, era raíz de 20. Si hacemos la operación, nos da menos 4,025 por 10 elevado a 3 voltios. Por otra parte, V sub 2A es igual a 9 por 10 elevado a 9. La carga de más 2 microcoulombios, 2 por 10 elevado a menos 6, partido por raíz de 20. Y esto me da más 4,025 por 10 elevado a 3 voltios. Lógicamente, V sub A es igual a menos 4,025 por 10 elevado a 3 más 4,025 por 10 elevado a 3, uno que es positivo y otro que es negativo y valen lo mismo, me da 0 voltios. Ahora tenemos que calcular V sub B, ¿vale? Hemos calculado V sub A y ahora vamos a calcular V sub B, donde V sub B va a ser el potencial en B debido a la carga 1 más el potencial en B debido a la carga 2, llamando B a este punto, al 4,4. Muy bien. Vamos a continuar aquí. V1B. Vamos a ver. Pues esto es igual a 9 por 10 elevado a 9 por menos 2 por 10 elevado a menos 6. Hemos dicho que aquí sí se pone el signo de la carga. Oye, ¿y qué distancia hay? La distancia ahora va a ser desde menos 2, desde el punto menos 2, 0 hasta el punto B,
La distancia va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 al cuadrado más, en el eje de las sies hay una distancia de 4. 4 al cuadrado. Es decir, 4 al cuadrado es 36 más 16, que es igual a 52. Por tanto, x es la raíz de 52. Lo ponemos aquí y me da menos 2,496 por 10 elevado a menos 3 voltios. Muy bien. Ahora vamos a ver el voltaje debido a la carga segunda en B. Vemos que la distancia es otra. ¿Vale? En este caso, la distancia d al cuadrado es 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 4 más 16, igual que antes. La distancia es la raíz, voy a poner aquí 20, la raíz de 20. Así que mi potencial será 9 por 10 elevado a 9 por 2 por 10 elevado a menos 6. Aquí la carga es positiva, partida por la raíz de 20. Y eso me vuelve a dar, igual que antes, 4,025 por 10 elevado a 3 voltios. Es decir, V sub E, que era V1B más V2B, sumando, me da 1,529 por 10 elevado a 3 voltios. O sea, tenemos que V sub A es 0 voltios y que V sub B es 1,529 por 10 elevado a 3 voltios. Para hallar el trabajo voy a tener que pasar a otra pantalla porque aquí no me queda espacio. Con vuestro permiso, tenemos entonces que el trabajo de A a B, para llevar una carga de A a B, va a ser, era Q por V sub A menos V sub B, ¿vale? Entonces el trabajo, la carga era de menos 3 por 10 elevado a menos 6. Hemos dicho que V sub A es 0 y que V sub B era 1,529 por 10 elevado a 3. Haciendo la operación, el trabajo necesario para llevarlo de A a B es de 4,587 menos por menos más por 10 elevado a menos 3 julios. ¿Vale? Entonces, en las fuerzas hemos trabajado con vectores. Y para calcular el trabajo para llevar una carga desde el punto A a un punto B, hemos utilizado que el trabajo es el menos incremento de la energía potencial y por lo tanto hemos visto el potencial en A y el potencial en B debido a dos cargas. ¿Vale? Este problema es muy interesante, muy completo, se suele poner bastante en los exámenes y espero que lo hayáis entendido. Si no, por supuesto podéis escribir en los comentarios de YouTube y os responderé las dudas en cuanto sea posible. Como siempre, muchas gracias por haberme atendido en este vídeo, haberme visto, haberme escuchado y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.